Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigos míos, estamos para hacer un programa más de Vida Saludable, justamente hoy día acá en el CRD, Centro de Rehabilitación Deportiva, y justamente con mi amigo e invitado especial hoy día, Nelson Norambuena, conocidísimo traumatólogo en Magallanes. Nelson, gracias hoy día por estar con nosotros, un programa más de Vida Saludable, y como lo digo siempre, es un aporte que queremos entregarle a través de la televisión a toda la comunidad, y definitivamente es un programa que lo hacemos entre todos, considerando ustedes como los profesionales e integrando a la comunidad en que puedan conocer, aprender, todos los días se aprende algo en salud y hoy día más en tiempo de pandemia. Muchas gracias, Cristian, te agradezco la invitación, como siempre un gusto verte y espero que podamos contribuir con información para ustedes en su casa y que nos sirva a nosotros para establecer un canal de comunicación en estos tiempos de tan difícil vivir en lo que es salud, deporte, y yo creo que es parte de lo que vamos a conversar, ¿no? Así es, vamos a hablar de la salud en el deporte, cómo también lo podemos llevar hoy día, que está bastante complicado. Esta misma pandemia nos llevó a que no lo veíamos hace rato. Así es. Ha sido un poco la lógica para todos, pero estamos tratando definitivamente de arreglarlo, hacernos unos tiempos y hoy día aprovechar este instrumento de la televisión para poder llegar a ustedes. Nelson, primero que nada, ¿cómo has vivido esta pandemia, esta complicada pandemia? Como dicen todos, nadie nos enseñó a vivir en tiempo de pandemia. Exactamente. Mira, nuevamente saludar a la gente en la casa y... La pandemia es algo que nos ha afectado a nivel mundial durante ya un año y es un fenómeno en el cual uno se ve afectado como médico, como deportista y como persona, en Magallanes. La verdad es que específicamente, y lo conversaba un poquitito antes, hay normas, que en este momento son bastante debatibles con respecto a cómo la población tiene que comportarse, con la intención, de proteger a la población, protegernos nosotros. Sin embargo, yo pertenezco a ese grupo, igual que tú, de personas que no pueden seguir las normas estrictamente porque nuestra labor es, entre comillas, esencial. Atender gente en la urgencia, patología traumatológica, es esencial. Y yo creo que la información que tú estás transmitiendo ahora y la llegada que tienes a la casa con la gente también constituye algo que te obliga a salir, a ver a gente, a mantenerte en contacto. Así es. Nelson, el deporte es esencial, definitivamente nos ha pasado la cuenta esta pandemia, no se ha podido hacer deporte de forma presencial. Se han utilizado un poco ahí las plataformas vía Zoom para mantenernos un poco en el estado físico. No motivan mucho a todos, o al menos ha ido decayendo esta motivación que pensábamos que esta pandemia era un par de meses y definitivamente ya nos han pillado 6. Exactamente. Una de las cosas complicadas de este periodo es que nosotros normalmente en la parte médica y en general la ciencia tiene un grado de control sobre las cosas que estudia y las pandemias son por definición un evento en el cual se pierde este control. Entonces, esta incertidumbre que nos hace vivir en un cierto grado de miedo es muy estresante y constituye en sí una enfermedad. Ahora, como bien tú dices, los beneficios del deporte que en este momento nos están faltando también son aplicables en este momento. El deporte es uno de los principales generadores de endorfina, controladores del estrés, pero ¿cómo lo hacemos en este periodo? Yo creo que esa es la pregunta que todos tienen en la casa y personalmente mucha gente que conozco que son profesionales del deporte, tienen gimnasios como mi maestro Mauricio Ulloa, están expectantes de qué es lo que va a pasar. Claro que sí. Las redes sociales hoy día nos mandan y todo, la gente que definitivamente aparte del deporte es parte de tu día a día, es tu cultura,
cuánto te puede afectar, porque definitivamente no estamos cuidando en casa, estamos encerrados, pero por otro lado, como dices tú, esta falta de deporte también nos puede llevar al estrés, nos fatiga, nos complica el día a día definitivamente. Exactamente. Yo quisiera aprovechar en ese contexto de hacer un llamado, primero que nada a toda la gente en la casa, que no desestimen la importancia que tiene hacer actividad física. Yo sé que en este momento es muy difícil que todos hagamos lo que convencionalmente estábamos acostumbrados. Si teníamos una rutina, por ejemplo, hacer un deporte competitivo en grupo, eso en este momento no es factible. Pero se puede en este momento, como dices tú, a través de las redes, encontrar profesores, instructores que proveen clases de condicionamiento para mantenerse en buen estado físico, porque mantenerse en estado físico ayuda incluso a mejorar el sistema inmune para poder de alguna manera prevenir. Esto es un evento médico en el cual nosotros no tenemos una solución. Yo no tengo un antibiótico para un virus, no tengo una manera de tratarlo, solo tratamos las complicaciones. Pero el deporte, la generación de endorfina, los suplementos como la vitamina D y la vitamina C, hay evidencia que eso sí ayuda. Y lo otro es un llamado a las autoridades que nos puedan estar viendo. Los gimnasios y los profesionales de la salud son fundamentales para la salud de nuestra población. Sin vulnerar lo que hoy en día son las normas, tenemos que buscar una manera de que los profesionales de la salud y del deporte sigan entrenando y sigan haciendo lo que tienen que hacer. Eso yo creo que es fundamental. Eso es muy importante definitivamente, y la gente que uno lo rodea del deporte es la pregunta del millón definitivamente. ¿Por qué no se pueden ir abriendo los gimnasios de a poco? Obviamente hay una medida protocolar y de sanitización que uno la tiene que respetar, y eso está más que claro. Pero de repente no autorizamos, y sin embargo hay otras situaciones en la vida, en el día a día mismo, supermercados, o llámese las tiendas, los comerciales, lo que vea, lo que tú quieras hablar, definitivamente que a veces hasta es mucho más riesgoso que yo venga 15 minutos aquí a trabajar solo haciendo un trabajo físico, me voy, aparecerán después de 15 minutos, en un lapso de 15 minutos puede aparecer otro a entrenar, manteniendo, ¿no es cierto?, y coordinando la distancia en los horarios de entrenamiento, pero eso es más factible y ayuda mucho más o menos riesgoso que las mismas situaciones que estamos comentando. Exacto. Bueno, si tú te puedes fijar acá en nuestro gimnasio de rehabilitación, tenemos espacio para poder entrenar unas 6 personas con el espacio suficiente. Todo nuestro entrenamiento está basado en el jiu-jitsu y en la gimnasia natural, por lo tanto es aplicable, digamos, y reproducible incluso en la casa. Nosotros tenemos alumnos, digamos, que como ya no podemos entrenar directamente jiu-jitsu, se han mantenido con un programa, digamos, domiciliario, en el cual con un espacio de unas 4 tablas, qué sé yo, que se les puede proveer, ellos pueden continuar haciendo su actividad. Pero sin duda que tenemos que, los deportistas, tanto amateur como profesionales, unirnos detrás de esta iniciativa para poder recuperar una normalidad en nuestra actividad. No solamente porque es el trabajo de mucha gente, sino porque el deporte y la actividad deportiva de la población es fundamental para marcar, digamos, cuál es la condición física y cuál es la salud de la población. Una población que se ejercita media hora día por medio, datos según la Sociedad de Medicina Deportiva de Estados Unidos, previene patologías crónicas hasta en un 30-40%, lo cual son datos tremendamente significativos, no solamente para la gente, no solamente para la población, sino incluso para la economía de nuestro país. Gran parte de lo que nosotros gastamos hoy en día en salud lo estamos gastando en patología crónica. Entonces, este sistema de prevención y la importancia de la salud, yo personalmente creo que va a salir muy, muy favorecido después de toda esta debacle. La gente se va a dar cuenta de la importancia de hacer actividad física cuando no la tiene. Justamente tocas un punto muy importante, y también el por qué queríamos conversar contigo, por lo que significa el área de salud, tu profesión, y además por lo deportista que eres. Nelson, pensábamos que esto duraba un par de meses, llevamos 6, de aquí para arriba el futuro es incierto, definitivamente no sabemos, pero ¿cómo arrastramos esto? Volvemos a lo mismo, o sea, esa falta de ejercicio, ese ritmo de entrenamiento que llevábamos definitivamente lo va frenando, y como dices tú, hasta nos puede jugar en contra esto. Exacto. Bueno, una cosa importante también, yo les recomiendo a todos los deportistas, es que si no pueden en este momento volver a hacer sus actividades específicas, busquen la adaptación ya a actividades que puedan ser realizables, y tampoco es malo considerar que
los deportistas pueden necesitar a veces un apoyo psicológico para poder retornar a las actividades. Esto de cierta manera se parece mucho a lo que ve uno desde el punto de vista médico como el estrés postraumático. En este momento yo tengo la sensación de que muchos deportistas profesionales y amateurs, no solamente en nuestra región, sino en todo el país y en el mundo, se encuentran bajo una situación de estrés muy grande, por la incertidumbre, digamos, de sus actividades, por la incertidumbre de su condicionamiento físico y por una cosa que los deportistas nosotros sentimos muy rápidamente. Uno siente cuando uno empieza a perder la capacidad y el condicionamiento. Sí. En la medida que uno deja de entrenar o hacer lo que uno está acostumbrado a hacer, siente esa pérdida, ¿te fijas tú? Entonces, yo los insto a que no pierdan el ánimo y que tratemos, digamos, entre todos, por los medios que se pueda, de hacer un cierto grado de presión y representar la importancia para nuestras autoridades que tiene la actividad física para nuestra región. Claro que sí. Nelson, en el área de traumatología, bueno, lo conversábamos antes de comenzar a grabar, el hecho de usted, el mismo caso tuyo, ¿cierto? Los médicos todas las semanas, ¿cierto? Tienen que hacerse el examen, pero también necesitan ir dándole ese servicio al público, a la comunidad. Haces el examen y sales negativo y me quedo en casa cuidándome y no arriesgo más. Claro. Pero nosotros, la comunidad, necesita de la profesión de ustedes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha sido? Es un riesgo y es un riesgo para todo el que vivimos día a día y en cada momento, pero necesitamos de los profesionales como ustedes. Bueno, mira, yo te diría que todos los ámbitos, digamos, de la salud hoy en día, la traumatología en general, la medicina deportiva, está decaído. ¿Ya? Nosotros no tenemos la capacidad hoy en día de resolver las cosas que podíamos hacer antes porque no tenemos la capacidad de poder ocupar los servicios médicos como lo hacíamos antes. Por ejemplo, no podemos en este momento planificar una cirugía que requiere un paciente que pueda salir a una UCI, porque las UCI están todas destinadas, digamos, a la pandemia. Pero hemos estado y continuamos haciendo resolución de patologías en la medida que puedan ser ambulatorias. Existe el espacio, digamos, y con todos los controles y las medidas necesarias, control de PCR para saber que el paciente no tiene virus al operarse, tiempo de cuarentena reservado, qué sé yo, y todo. En ese contexto se ha podido realizar y seguir trabajando. Ahora, yo creo que lo que tenemos nosotros que mirar es que en este momento estamos, entre comillas, lo más confinado que podemos estar. Estamos en una cuarentena con el control constante. Tenemos que evolucionar a un control personal. La gente tiene que ser capaz de entender el uso de mascarilla, el distanciamiento para hacer las cosas, el uso de alcohol gel, el cuidado intradomiciliario. Llegamos al punto esta semana de que se hizo mención a que habría que usar máscara dentro de la casa. Entonces, la verdad es que da la sensación que hoy en día las mismas autoridades no tienen muy bien el control de lo que está pasando, pero eso es justamente una pandemia. Las pandemias no son evaluables, tratables, manejables por ninguna especialidad y por ninguna autoridad. Lo único que realmente hace la diferencia es el cuidado de la población. Entonces, me gustaría también hacer un llamado a la gente de que fueran responsables y tomaran conciencia. Cuando se vulnera una norma que realmente sirve, como el uso de la mascarilla, como el distanciamiento social, como el uso de alcohol gel, como el juntarse en lugares donde hay más de 5 personas en un espacio pequeño donde se aumenta la carga viral, es muy probable que eso produzca una infección. Entonces, si la gente empieza a observar eso, las medidas después van a desaparecer y vamos a retornar a una relativa normalidad hasta que tengamos una vacuna. Pero eso es lo que hay que hacer. De cierta manera, no tiene mucho sentido que establezcamos un reclamo en cuanto a las cosas como se han hecho hasta ahora. Hay que hacerlas bien de ahora en adelante. Eso es un poco, yo creo, el espíritu incluso del deporte, ¿no? Nosotros que somos deportistas, que estamos en este medio, sabemos que el deporte no es un éxito constante. El éxito está en superar los fracasos. Y yo te diría que dentro de todo hay que ser optimista. Magallanes se ha mantenido bien. Estamos muy cansados, estamos muy estresados en el hospital, pero nos hemos mantenido. No hay que aflojar. Eso es lo importante. Estamos complicados dentro de todo lo que hemos hecho. Es como cuando uno está en el minuto 80, te fijas tú y vas bien y todo, no podías aflojar porque es donde la cuestión se cae. Como lo vimos hace poco. Como lo vimos muy poco hace poco lo vimos. Todos saltamos. Nada más. Oye, tocaste algo muy importante, definitivamente ya todo lo que ha pasado de aquí hacia atrás y que nos tiene ahí definitivamente colgando es cómo ahora
nos volvemos a motivar, nos llenamos de buenas vibras y sacamos esto adelante. Esa es la tarea de ahora hacia adelante, comenzar a trabajar, a evolucionar en todos los sentidos. Bueno, Nelson, inevitable como tu profesional preguntarte esta alta tasa de contagio, y definitivamente un poco explicaste ahí cómo lo podemos superar, pero estamos bastante complicados en números. Sí, mira, esto lamentablemente, si tenemos una evidencia hoy en día, es que efectivamente la mayor cantidad de contagios es intradomiciliario. Eso significa que se contagia a una persona afuera y esa persona la lleva a la casa e invariablemente contagia a todos. Y como Magallanes se caracteriza por tener poblaciones en donde conviven 3 o 4 generaciones, es mucha gente que convive de una u otra manera dentro del día y todo. Entonces, esas son las cosas en las cuales la gente tiene que empezar a entender. Yo creo que hoy en día tenemos que empezar a pensar en cómo administrar bien las cuarentenas, las restricciones de movimiento. Pero de aquí en adelante la mayor responsabilidad es personal. ¿Ya? Es la gente, nosotros los magallánicos, tenemos que tomar el control de esto y tenemos que solamente por ahora mantenernos, vamos bien, no hay que aflojar, ¿ya? Y con este concepto de a poco ir recuperando espacio, como yo te digo, en cuanto podamos bajar un número que autorice terminar la cuarentena y a progresar en la fase, que eso es bastante significativo. Ya vamos a poder abrir quizás los gimnasios con restricciones, con medidas, con máscara, con PCR tomada. Nosotros seguimos trabajando, digamos, en el gimnasio con los kinesiólogos, y yo personalmente tengo algunos pacientes que les sigo haciendo condicionamiento físico, incluso a veces en el gimnasio, digamos, personal que tengo en mi casa, pacientes que requieren seguir con rehabilitación deportiva porque están recuperándose de una lesión y sabemos, digamos, lo que significa un deportista, pero yo espero que pronto, digamos, esto se pueda hacer extendible a toda la población. Claro que sí. Cuán importante ha sido ese trabajo definitivamente de darte el tiempo de poder ayudar a tus pacientes, porque igual es complicado en este tiempo, no lo puedes abandonar, no los puedes dejar en casa y buscar la alternativa, como dices tú, hasta poder trabajar en el gimnasio que tienes en tu casa, porque definitivamente la comunidad necesita salir de esto, necesita sanarse, necesita recuperarse. Es un tema. Sí, yo creo que, y sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados al mundo deportivo, se siente muy fuerte. Pero si tú lo ves, digamos, en las noticias y ves cómo ha estado todo, es un golpe, digamos, que ha afectado a los deportistas a nivel global. Basta ver simplemente la poca significancia que tiene ya, por ejemplo, el jugar de local o de visita. Da lo mismo, si ya no hay un jugador número 12. No. Entonces todo eso, esa falta, digamos, de feedback que tenemos los deportistas, también conspira para que la gente se sienta menos motivada, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo nosotros, la verdad es que no hay. Esto mismo, te fijas, todo este espacio que tú tienes, esta llegada, la idea es tratar de hacerlo en forma permanente, para que haya un canal de comunicación y que a lo mejor la próxima semana vamos a tener consultas relevantes, vamos a poder ofrecer una cierta guía. Yo no soy un infectólogo, no puedo dar detalles específicos con respecto a la virología de esto, pero como médico de urgencia y traumatólogo estamos constantemente al tanto de cuáles son las medidas que está impulsando el grupo COVID que están Como futbolista me es inevitable, y sé que la llegada de mucha gente del balompié le interesa. Los deportistas de alto rendimiento, llámese jugador del fútbol profesional chileno, ya esta seguidilla de partidos ha sacado bastante lesionados. Esta pandemia, estos meses que tuvieron de inactividad, ¿te pasa la cuenta en algún momento? Sí, yo creo que sí. Por mucho que un deportista profesional quiera mantenerse, digamos, los cambios, digamos, en todos los esquemas de entrenamiento que han habido desde el principio de año hasta ahora, los cambios en los compromisos competitivos, formativos, tienen que haber afectado a todos un poquitito. Y eso, digamos, es inevitable. El mismo hecho de que hay muchos deportistas que están preocupados por un familiar, que no pueden tomar contacto, o sea, son muchas las cosas que están produciendo un estrés sobre la población y los deportistas no están exentos. ¿Esa tensión psicológica te pasa la cuenta también en el físico? Por supuesto, si tú, por ejemplo, estás preocupado porque no puedes ir a ver a tu familia que está lejos, sin duda que rompes una rutina que para la mayoría de la gente es bastante significativa. Entonces, más allá, digamos, de que sea algo que se pueda
aplicar específicamente a los deportistas, la separación familiar en estos periodos de cuarentena son súper estresantes, muy estresantes. Sí. ¿Qué ha sido en tema de traumatología, qué ha sido como lo más reiterativo que han tenido tus pacientes? Bueno, en este momento todavía estamos tratando de operar a algunos pacientes que estaban programados incluso antes de la pandemia y que quedaron rezagados. Claro. La verdad es que la patología aguda propiamente tal ha disminuido mucho porque la gente no está haciendo deporte. Entonces, claro. Así, claro. Lesiones por actividad deportiva frescas desde hace un año son pocas. Las lesiones que ocurren en el trabajo, las mutualidades las siguen atendiendo y me ha tocado atender un par de casos de patología por accidente laboral. Pero en general, digamos, la patología deportiva es la que estamos arrastrando desde hace un tiempo. No han habido muchas lesiones frescas, salvo cosas puntuales, que ya se llegan a la urgencia, llegan a... qué sé yo. Ahora, lo que sí, obviamente, esto tiene una carga, digamos, sobre patologías crónicas que no podemos resolver. Como yo te comentaba, por ejemplo, hay pacientes que requieren cirugía protésica, que en una condición normal ya se habían operado hace un año y llevan un año sin poder operarse. Entonces, eso es algo que sí nosotros vemos significativamente afectando la mortalidad del COVID. O sea, no solamente el COVID va a afectar a la gente que va a atacar directamente, sino también a la gente que no puede consultar por sus patologías crónicas y que para nosotros los traumatólogos son básicamente las prótesis. Claro que sí. Nelson, quiero comenzar a despedir este bloque contigo. Ojalá que la invitación en lo que estábamos conversando, que ojalá todos los programas que vengan más adelante podamos tener algunos tips que sin duda podamos tener y alimentar un poco nuestro programa y obviamente entregándole los conocimientos a la comunidad. Quiero agradecerte hoy día que hayas estado con nosotros y dejarte las pantallas para que con tu calidad de profesional, el área de la salud, la rehabilitación deportiva, deportista destacado, le dejemos un consejo, un mensaje a la gente de Magallanes, hoy día que estamos tan complicados en el sentido, como dices tú, hay mucho que le cuesta moverse en casa y como dices tú, probablemente a veces se entiende que hasta uno que ha subido de peso, no todo el trabajo físico va a ser para bajar de peso, también te ayuda a lo psicológico, te ayuda a amanecer de mejor manera, con más ganas, con más energía, y hoy día es esos aspectos, esos factores que hoy día necesitamos que estén más firmes que nunca ante este trabajo de pandemia que nos está absorbiendo. Exacto, amigo mío. Bueno, me gustaría, para despedirme, primero que nada, nuevamente recordarle a la gente en la casa que entienda, trate de comprender cuáles son las medidas que sirven para poder cuidarse. ¿Ya? Al final, nuevamente, el cuidado es personal. Y a todo el mundo en la casa, haga deporte. Eso es el mejor consejo que les puedo dar, no solamente para su salud, sino para poder prevenir la pandemia. Así es. Gracias, Nelson. De nada, mi viejo. Traumatólogo, magallánico, tremendo profesional, querido por todos, Nelson Norambuena, aquí justamente en el Centro de Rehabilitación Deportiva, en su gimnasio aquí ubicado en Enrique Abello. Así que seguimos haciendo Vida Saludable, una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso junto a otro invitado.
Amigos míos, seguimos haciendo Vida Saludable y hoy día definitivamente a través del Zoom con nuestra doctora, queridísima magallánica Leslie Vidal, nutrióloga y diabetóloga. Leslie, gracias hoy día por estar conversando con nosotros a través de la distancia. Sé que también es un tema especial tuyo por lo que estás viviendo. Y estamos en este desafío como programa también de poder entregarle a la comunidad, ¿no es cierto?, conocimientos, consejos, todo lo que definitivamente hoy día necesitamos más que nunca por todo lo que estamos viviendo. Gracias, Leslie, hoy día por estar en Vida Saludable. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Yo feliz de que la gente poder educarla, poder ayudarla de alguna forma, y ahora utilizando todos estos canales online que tenemos, hay que aprovecharlos al máximo. Antes que entremos al rectángulo de juego, como buen futbolista, tenemos hoy día esta aplicación, esto que definitivamente nos ha llevado la pandemia a podernos conectar a través de la aplicación Zoom, vía online, como le quieras llamar. ¿Cómo has vivido esta pandemia, Leslie? ¿Cómo la he vivido? Uy, qué difícil tu pregunta. La verdad es que bastante tranquila, viviendo un día a la vez, con bastantes temas tórpidos a nivel de salud en la familia, pero con harto optimismo en realidad, así la he vivido. Así es, y de verdad que eso se irradia, y lo vemos con mucha energía, con mucha fuerza, y bueno, todo va a salir bien en esto, todo va a salir, tiene que salir bien. Nos vamos a abocar a hablar definitivamente cómo evitar los atracones y la ansiedad por comer estando en casa. Buen tema, más hoy en día que definitivamente ya no sabemos cómo lidiar con todas estas cosas. No, es un súper tema, aparte que estamos hablando de esto ya, estamos a mitad de octubre, y la verdad es que este es un tema del que yo hablé en abril. Imagínate, cuando estaba empezando la pandemia, me pidieron en el hospital hacer una cápsula y se puede educar a la población de esto, y me pedían el tema justamente de la ansiedad. Y estábamos partiendo. Imagínate que esto cuánto se ha prolongado y cuánto falta todavía para que termine, ¿ya? Para que siga desarrollando y para que termine, y todavía no sabemos cuándo esto va a tener un final. Entonces en el fondo estamos viviendo, ya en abril vivíamos un ambiente de incertidumbre, y ahora en el fondo la incertidumbre nunca se ha ido, porque en el momento en que pensábamos que íbamos súper bien, bueno, yo no estoy actualmente en Magallanes, pero Magallanes sobre todo empezó a decaer, y en verdad las cifras han estado bastante mal. Entonces todo esto que de la ansiedad y los atracones, cuando tú me dijiste el tema, yo dije, chuta, de nuevo. Pero yo dije, pucha, de nuevo, pero la verdad es que lo hablé en abril. Entonces, en verdad, han pasado como, no sé, 6 meses. Y en verdad es bueno retomarlo, porque creo que si en algún momento quisimos como evitarlo, siento que en este momento no tenemos que nadar contra la corriente, y que la conducta que tenemos que tomar es aprender a vivir con esto, no con la ansiedad y los atracones, sino que en el fondo, como yo te hablaba, quizás tomar esta actitud de vivir un día a la vez, y efectivamente cada día tratar de no caer en estos atracones, y bueno, obviamente nosotros dando las herramientas necesarias, pero no esperando tener un final, no esperando pensar cuándo se va a acabar, porque la verdad es que creo que así la ansiedad se perpetúa mucho más. Eso es como lo que yo he sentido. De momento en que yo misma hice la reflexión, yo dije, chuta, de nuevo atracones y ansiedad, pero al final hace 6 meses hablé de eso. Entonces, verdad, yo sé que para las personas que están en su casa y que han cumplido efectivamente con la cuarentena, es muy difícil seguir encerrados, no así para los que permanentemente y lamentablemente la están rompiendo, ¿no? Sí, pero para quienes se sienten encerrados a estas alturas, en Magallanes quizás no se da tanto, hay mucha gente que vive en casas que en departamentos, pero en el resto del país probablemente es al revés. Vivir en un espacio reducido o en una casa de todas maneras reducida, en que tú en el día a día, en la vida, en la antigua normalidad, no te topabas con todos los miembros de la familia. Quizás en el almuerzo, ahora están todos en el mismo lugar. Ya no está el hijo que salía a la U, al niño que había que trabajar al colegio, los papás que trabajaban fuera. En el fondo nunca se veían, y se veían o quizás al mediodía y quizás en la noche. Entonces tú no sentías tanto el distanciamiento que
el distanciamiento como espontáneo que uno tiene en su casa, ahora no tienes ni un espacio para estar solos. Hay personas que viven en un espacio muy reducido, que tienen quizás un baño, que no tienen un lugar donde estar solos en un momento mirando el techo. Entonces es muy difícil. Oye, ¿cómo ha ido cambiando esa percepción? Hablamos, o tocaste este tema en abril cuando era muy, muy reciente, habían pasado 6 meses, y definitivamente... La gente ya estaba ansiosa en abril, por eso hablé de eso. Pero mira, ahora 6 meses han pasado y definitivamente no sabemos cuántos 6 meses más, o no sé, ya no sabemos nada. No, es mejor. Bueno, pero nos encerramos y definitivamente esta impaciencia, esta ansiedad, nos lleva definitivamente a alimentarnos o a sobrealimentarnos. ¿Cuánto bien o cuánto mal nos hacen en el fondo? Sí, es bien difícil porque, sobre todo y enfocándonos para entrar como en el tema de la alimentación, hay personas que esta ansiedad la matan, digamos, de distintas formas. Hay algunas personas que fuman, ¿cierto? Que fuman mucho y que ha aumentado, de hecho, el consumo del tabaco en esta pandemia, del alcohol también, hay personas que beben alcohol, hay personas incluso que, obviamente, no es que yo lo esté instigando, sino que consumen otro tipo de sustancias, cosas así, para la ansiedad. Pero está súper comprobado que el azúcar como sustancia adictiva es 5 a 8 veces más adictivo que todas estas otras sustancias que yo te estoy mencionando. Claro. Entonces, si tú piensas que ya una persona adulta, por lo menos 3 veces al día mínimo, tú eliges lo que tienes que comer en el día y que el azúcar es 5 a 8 veces más adictiva que todas estas otras sustancias, en el fondo estamos en el horno, porque si elegimos todas esas veces alimentos industrializados, ultraprocesados, refinados, etcétera, cuando se acabe esto, ya que en algún momento esto se va a acabar, va a volver a aflorar, que yo creo que va a aflorar antes de tiempo, que ya está aflorando esta otra pandemia que viene de antes, que es la pandemia de la obesidad. Sí. Porque la que ya la gente, antes de la pandemia del COVID, eran dietantes crónicos, se volvían todos adictos a la dieta, una dieta no funcionaba. Ahora, después de esto, no tenemos que caer y hacerle número a esa pandemia de la obesidad. Ya las personas probablemente que estaban con un peso normal pueden llegar a sobrepeso, y aquellas con sobrepeso en obesidad, y la obesidad probablemente mantenerse. Gracias a Dios yo tengo muy buenos pacientes y en verdad hemos logrado la mantención, incluso la mayoría en esta pandemia ha bajado de peso mucho. Ya, pero son pacientes que obviamente que están permanentemente en control y todo. Las personas que no tienen quizás el hábito de ir a un nutriólogo o un nutricionista, o de mantener un buen hábito, o de tener internalizado eso, pero es que se va para arriba todo el tiempo. De hecho, yo a mis mismos pacientes le digo, ya en pandemia, mantenerse y no subir es súper bueno. Claro que sí. O sea, no subir es súper bueno, mantenerse es un logro y bajar es un exitazo, o sea, es maravilloso. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que están los niños en la casa, además, las mamás de repente buscan hacer cosas entretenidas con los niños y van a la cocina, que metan la mano literalmente en la masa, que estén ahí haciendo algo. Claro, entonces, todos los días haciendo, por ejemplo, una actividad de cocina, si no se tienen, que no está mal, está súper bien, pero si no se tienen en cuenta usar ingredientes como un poco más sanos, y no hacer una cantidad pero que dura hasta 3 días más de cosas, encuentro que está bien. Lo que pasa es que hay que medirse, y yo creo que esa es la clave, medirse. Ya uno puede comer de todo, y es el método que yo utilizo, que es el método no dieta. Uno puede comer de todo todos los días de su vida estando en un peso ya saludable, pero en la medida, en la porción justa. Incluso de todo, si yo tengo una piña, no me la tengo que comer toda entera sola. Ya puedo comerme 2 rodajas, 3 rodajas. Si tengo un kilo de manzana, puedo comer 1 kilo. Ya no estoy hablando solamente de una torta, estoy hablando de cualquier cosa, y hay que comer en la medida justa. Ya no porque las frutas sean saludables y comerse el kilo, no. Todo tiene que ser porcionado. Entonces, creo que la clave está en eso, pero para eso hay que tener algunas herramientas y saber utilizarlas. Oye, Leslie, preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia con tus, sé que tienes tu grupo de clientes, de pacientes, y que usted, todo te consulta, es muy, está top 10 hoy día, más que nunca, pero definitivamente, ¿cómo ha sido esa experiencia, como dices tú, de mantenerlo?
De mantenerse, bueno, ¿de mantener qué? De mantenerme con los pacientes. De mantener pacientes. el físico y mantener el tratamiento a pesar de la distancia. No, súper bueno. Lo que pasa es que, mira, uno tiene que tener distintas estrategias, hay que saber reinventarse y reinventar a los pacientes uno con sus conocimientos, ya para eso estudiamos. Entonces, hay personas en todo caso que no lo logran. Yo la verdad es que tengo una fácil capacidad de adaptación y si bien yo le digo a los pacientes, mira, yo con telemedicina, gracias a Dios, en mi especialidad, yo puedo hacer lo mismo que una consulta presencial, lo mismo, ¿ya? Excepto pesarlos. Claro. Así que si las pesas y las balanzas modernas se acabaron en un momento, yo los mandé a todos a comprar balanza. Pero en esta pandemia, yo no me he enfocado, y no lo hago nunca por este método no dieta que yo sigo, en enfocarme en el número, en el peso, ¿ya? Obviamente siempre lo hago porque es lo más objetivo que uno tiene para saber si el paciente está bien o está mal, o esto va a estar funcionando o no. Pero, sobre todo ahora, desde abril a la fecha, he trabajado mucho con los pacientes en lo que es la conducta alimentaria. Cómo es nuestra relación con la comida. ¿Por qué lo hacemos? Diferenciar hambre de ansiedad, ¿ya? Claro. Qué buena pregunta pusiste ahí, ¿eh? ¿Cómo diferenciar hambre y ansiedad? Claro, porque en el fondo uno tiene que saber, uno como adulto tiene que saber reconocerlo. Y hemos trabajado mucho en eso. Incluso el otro día yo veía posts de otras colegas en Instagram, que es una de las redes sociales que tengo, en que decían, pucha, que ganas de abrazar a los pacientes, de saludarlos de besos, cuando están atendiendo presencial, cuando están todos con mascarilla, etc. ¿Sabes qué? Yo no lo extraño tanto. No lo extraño tanto porque siempre he trabajado en conducta alimentaria y porque además esta pandemia me ha dado la oportunidad también de tener más tiempo y de conocerlos más. Por ejemplo, yo puedo estar contigo como paciente, pero pero hablamos de la familia, llega el hijo, y yo soy como súper relajada en eso, entonces llega el hijo, está con él, empiezo a conversar con los niños, después el niño quiere una consulta, la niña infante adolescente quiere alguna consulta conmigo. En verdad se han hecho espontáneamente intervenciones familiares súper importantes y súper enriquecedoras. Entonces, el trabajar en conducta alimentaria y la relación que nosotros tenemos con la comida, nuestra relación con el hambre emocional, ha sido súper enriquecedor, y es por eso que los pacientes, que además yo siempre digo, tengo muy buenos pacientes, porque una cosa es hacer lo que yo digo, o sea, claro, escuchar lo que yo digo que hagan, y otra cosa es apagar el computador y hacerlo. Entonces, el trabajo no es solo mío. Entonces, tengo muy buenos pacientes, y yo te diría que por lo menos el 90% de la gente que ha seguido conmigo a la fecha, todos han bajado de peso. Todos han bajado de peso, todos. O sea, obviamente la voluntad de seguir el tratamiento número uno en esto. Sino, sí, claro, hay algunos que han dejado porque han estado bien y ahora han vuelto y me dicen, doctora, recaí. Y bueno, claro, este tratamiento no es corto, esto es un tratamiento crónico. La obesidad es una enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Es como que yo te digo, tú eres hipertenso y tomas la pastilla X para la presión. El día que te la dejas de tomar, la presión te sube. Claro que sí. Esto es lo mismo, el paciente obeso es un obeso crónico, ¿ya? El día que deja, va a volver. Entonces, es un tratamiento que hay que tener permanentemente. Quizás al principio, por supuesto, con atenciones mucho más frecuentes y después ya de mantención. Pero yo siempre les digo, los que quieren realmente estar conmigo no se van a librar de mí, porque la verdad es que mis pacientes son crónicos y yo soy feliz de que eso sea así, porque al final igual vas teniendo otra relación con los pacientes que tienes de años. Tú me dices, vengo porque Juanito Pérez me dijo que estaba con usted. Yo lo conozco perfecto, sé perfectamente quién es. ¿Entiendes? El otro día, por ejemplo, hubo una paciente que me dijo, doctora, te voy a inventar, no me acuerdo, Carla, ¿se acuerda? Yo soy la esposa de un paciente que estuvo usted en no sé cuándo, que era Juan. Y yo, ay, verdad, que tenía esta profesión, que se había cambiado de trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, es súper rica la conexión que nosotros tenemos. Y bueno, el trabajo que se hace en conjunto. En conjunto, y cuánto te involucras en ese sentido, porque al final, como dices tú, se familiariza el tema y terminan hablando, y un poco también el hecho de poder seguir esto. Hablo de mí, pero como dijiste tú, estamos en pandemia, el entorno familiar hoy día está más unido que nunca, estamos todos en casa, y si este trabajo necesito yo definitivamente de bajar de peso, hay un trabajo aquí de equipo, más que nunca, hoy día es un tema familiar. Así es. Todos involucrados. Como tocaste un tema que es muy importante, la parte nutricional, y ahora te lo llevo
al hecho escolar, a los niños, que el 2019 terminamos ahí arriba, primer lugar de obesidad con los niños en Magallanes, los niños en etapa escolar, y hoy día después de esta pandemia, o dentro de esta pandemia, ¿cómo crees que vamos a salir ahí arriba con los resultados? No, liderando, claro que claramente, siempre, no podemos ser menos, vamos a seguir arriba. No, claramente, pero mira, te voy a dar algunos tips para los pacientes, para que puedan, dentro de todo, poder tener un ambiente más saludable en la casa. Como te había ya adelantado, lo primero es que, bueno, ustedes están, perdón la desconexión, pero están en cuarentena todavía, ¿cierto? Sí. Que yo estoy en otra, entonces... No, sí te entiendo. No, estamos... Ya, están en cuarentena. Entonces, bueno, para empezar, visitas no se van a recibir, entonces las mamás que cocinan o los papás, ¿cierto? No tienen que cocinar para mucha gente, ¿ya? Hay cumpleaños, se pueden celebrar, se pueden, pero si somos 4 en la casa, si somos 6 en la casa, hay que cocinar o preparar cosas para esa cantidad de personas. Si sobra, se regala. Se le regala al vecino, se le regala a la prima, se le regala a alguien, porque eso es lo que finalmente nos hace estar comiendo muchas veces en horarios que no corresponden a otras cosas. Entonces, tener un ambiente alimentario seguro, ¿ya? Eso primero. Después, cocinar para las personas de la casa. Después, servir los platos de la cocina a la mesa, no dejar fuentes en la mesa. Ya no dejar la fuente con la milanesa, con la carne, no dejar fuentes. Las únicas fuentes que se pueden dejar libres en la mesa son las ensaladas, ¿ya? Pero no dejar un bol con arroz, las papas para sacar, no, ¿ya? Hay que llevar de la cocina a la mesa los platos servidos y las ensaladas libres. ¿Por qué? Porque si yo quiero más, ya me da lata pararme a buscar. Ya tengo que hacer un esfuerzo, ¿ya? Y segundo, si se lo quiero hacer, y como se cocinó la cantidad justa, no hay nada. Ya, lo que sí tengo libre en la mesa y ahí listo llegar y sacar son las ensaladas. Ya, entonces este es como otro tip. Primero, cocinar para la cantidad justa. Segundo, servirlo, llevar los platos servidos. Ya, no que las personas de la casa se saquen lo que ellos quieren. Tercero, el consumo, y esto es súper importante. Yo mis pacientes los tengo todos como relojito, pero hay que hidratarse. La gente no se hidrata. Sí, ¿ya? Y yo les digo, ustedes tomando, los adultos, hablo de los adultos, 2 litros de agua al día, ya uno se asegura en 10 días, en 2 semanas, bajar 2 kilos, ¿ya? Eso por lo bajo. Mientras uno más agua toma, menos líquido retiene. Entonces, ya en 10 días, en 2 semanas, vas a pesar mucho menos porque te estás hidratando. ¿Ya? Y la gente, claro, le dice, pero tengo que ir al baño cada rato. Bueno, o sea, algún costo hay que pagar, ¿no? O sea, y es un costo mínimo ir al baño cada rato. ¿Me entiendes? Entonces, vas al baño cada rato y yo le digo, bueno, orina transparente, bueno, soy media extrema, le digo transparente. Cuando la orina está transparente, no está bien hidratado. Bueno, pero clara es suficiente. Entonces, hay que hidratarse con agua. A la gente que le cuesta mucho, yo a algunos les digo, bueno, saborícenlo un poquito con un juguito en sobre, pero los jugos en sobre no son sanos, ya, igual son tóxicos. Uno lee los ingredientes atrás, uno mismo de repente no puede ni traducirlos, ya, entonces tienen un montón de cosas, pero una rodajita de limón, una rodajita de naranja, un poquito de endulzante, algo un poquito más natural, ya, así que a la gente le cuesta mucho el agua, ya, pero hay que hidratarse. Obviamente hay que moverse, ¿ya? Hoy en día hay muchos tutoriales con esto, lo mismo que estamos haciendo nosotros, las personas, los instructores se han reinventado, hay muchos tutoriales, incluso gratuitos, que se pueden hacer, madre, hija, padre, hijo, bueno, todos los integrantes, algo, moverse un poco, 20 minutos es mejor que quedarse en el sillón echado, entonces hay que moverse, ¿ya? Bueno, y obviamente siempre uno tiene que decir que no fumen tanto, que dejen de fumar, etc. Uno puede tener un gusto al día, pero en la medida justa. ¿Ya? Ahora, yo sé que no pueden salir, pero tener cosas individuales en la casa. Por ejemplo, no quiero dar marcas, pero un bomboncito de algo, un chocolate individual de algo, no tener la barra y que tiene que desaparecer. Ya uno puede de repente... con los niños no lo recomiendo porque los niños actúan por imitación, ya, pero una vez que se duermen y uno tiene muchas ganas de comer, bueno, se puede comer algo individual, ya, entonces con eso uno como que después no te sientes en la abstinencia
de que alguna vez ves un chocolate, te lo quieres comer entero, porque todos los días has podido comer algo, ¿ya? Entonces uno puede, pero también hay que metabolizarlo, así que hay que moverse. Y lo otro, muy importante, y que se me estaba olvidando, es que no hay que saltarse comidas. Es importante. Hay que hacer las 4 comidas al día. Desayuno, almuerzo, 11 y cena. No repetir la 11, no hacer 11 cena, no, 11 y cena, ¿ya? Los snacks o las colaciones que de repente uno tiende a dejar no son obligatorias, ¿ya? Si hay mucho espacio entre comidas y uno sabe que el paciente puede llegar con mucha hambre, así como comérselo todo, uno dice, ya, bueno, haga como un break y cómase algo. Pero no son obligatorias, ¿ya? En los niños no son obligatorias tampoco, ¿ya? Ahora, yo siempre digo, fruta y verdura libre demanda en los niños. Pero las 4 comidas al día, ¿por qué? Porque si tú te saltas una comida, como dice la frase que me encanta del método que yo practico con los pacientes, que es el método no dieta, la deuda de hambre, o sea, tú llegar con mucha hambre a un momento, la deuda de hambre se paga con más comida. Eso significa que tú pasas hambre, ¿cierto? Te saltaste la 11, no sé, y llegas a la cena y ahí te comes todo. Te comes el pan con palta, con paté, con mantequilla, pasaste a comprar algo antes, una factura, te comes todo. O sea, entonces la deuda de hambre se paga con más comida. La idea es adelantarnos al hambre y para eso no hay que saltarse ninguna comida. Y ojo, la cena, que se ha perdido harto, es cena. No es otra 11 ni es 11 cena. La 11, yo digo, ¿usted qué no toma 11? 9, 10 de la noche. No, 11. La 11 fue, la 11 es a las 4 o 5 de la tarde. Ya, la 11 no es a las 8, ni a las 9, ni a las 10 de la noche. Eso se llama cenar. Y la cena es igual que el almuerzo. Como buenos magallánicos, no hemos crecido toda la vida así, con esas 4 comidas. Con esas 4 comidas, pero la gente como que repite la 11. Toman 11 y después llega el marido, el trabajo, no sé qué, se juntan todos, 11. 11 otra vez. 11 otra vez. No, en el fondo, es cena, es la cazuela del almuerzo, es el pollo con puré, es la carne de vacuno con papa, eso, en la medida precisa, justa y sin justamente, de forma proporcional, ahí está el tema, la proporción. Exacto. Pero no saltarse las 4 comidas. Así es. Leslie, sé que tenemos que mucho hablar y esperamos que este programa Vida Saludable, que tratamos de llevarlo a las pantallas para que pueda toda la comunidad educarse y también ver desde diferentes perspectivas todas estas enfermedades, podamos hacerlos entre todos. Yo siempre digo, este es un programa que lo podemos hacer entre todos y la idea de esto es que a pesar de la distancia podamos seguir estar en contacto contigo en futuros programas. Siempre hay mucho que hablar, queda mucho pendiente, pero usted sabe que aquí en la televisión el tiempo vuela, corre y... No, hay que terminar, no te puedo creer. Sí, para que vea, dijimos, vamos por un segmento y nos pasó más que rápido, de verdad. No, en el cierre, sí. Leslie, quiero que le dejes un mensaje a la gente de Magallanes y bueno, dejo ahí las pantallas para definitivamente a toda la gente de Magallanes que hoy día no lo está pasando bien. Todas estas cosas, todos estos tips, sin duda que ayudan un poquito. Sí, bueno, lo primero es que se guarden en sus casas, que se cuiden y, como empecé diciendo el programa, que vivan un día a la vez. Creo que es lo que hay que hacer esta pandemia, creo que es lo que tiene que hacer la gente que lo está pasando mal. Las personas les quiero mandar un abrazo y un ánimo a todas las pymes, que sé que se han tenido que reinventar, pero no es lo mismo, obviamente. A toda la gente que lo está pasando mal por trabajo, por cesantía, por muchas cosas que de repente uno no conoce la realidad de la familia, pero que siempre tienen que agradecer. Lo primero es guardarse en su casa porque la salud es lo primero. ¿Ya? Uno puede tener muchas cosas, pero la salud es lo primero. Si uno tiene buena salud, puede hacer todo lo que quiera, pero si uno no tiene buena salud, está amarrado y no puede hacer nada, ¿ya? Así que si no lo están pasando tan bien, miren el vaso medio lleno, hay que reinventarse en esta pandemia, agradezcan la salud propia, la de los niños, y aquí yo estoy para ayudarlos en lo que mejor sé hacer, que es nutrición, diabetes y estilo de vida saludable. De diabetes tenemos que hablar en otro programa, hay mucho que conversar contigo, así que... Mira, viene el Día Mundial de la Diabetes, yo me comprometo a estar con ustedes. Perfecto. El Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre y el Día Mundial de la Obesidad se viene, es en 1 o 2 semanas más. Así que yo feliz de poder hablar, dar tips y tengo un blog
y unas redes bien educativas para que la gente me siga en Instagram, DRA, de doctora Leslie Vidal. Me pueden seguir, doctora Vidal en Facebook, y mi página web es www.doctoravidal.cl, y un blog también súper educativo, y en las redes también. Hay que sacarle el foco a las redes sociales, a la tecnología. Justamente. En cosas productivas. Leslie, un besito grandote, mucha fuerza, y como dices tú, el mejor consejo, vivamos el día a día, que hoy día más que nunca lo necesitamos. Agradezcamos la buena salud. Abrazo, cariño, fuerza para la familia y mucho éxito, y nos vemos pronto. Ya, pues nos vemos. Yo encantada de seguir conversando y educando a través de este medio. Gracias, Leslie, junto a ti. Gracias por estar a ti hoy por día. invitarme. Gracias por la paciencia. No te preocupes, un amor. Junto a Leslie Vidal, siendo Vida Saludable, hoy día en la capital, nosotros en Magallanes hacemos justamente este programa a través de la vía online. Ahí estuvimos justamente el contacto vía Zoom con la nutrióloga y diabetóloga, la doctora Leslie Vidal. Nos vemos la próxima semana con un programa más de Vida Saludable. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.